Este es el canal de Mi Estudio Personal y lo que hoy vamos a compartir es una nueva clase de Ven Sígueme para uso individual y familiar. Concretamente lo que vamos a analizar es un anexo al video pasado que lleva por título Me seréis testigos, y lo que hoy vamos a analizar es concretamente el día de Pentecostés o el recibir el Espíritu Santo. Y vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es recibir el Espíritu Santo, perdón? ¿Qué es el día de Pentecostés? Y también ¿qué es el don de lenguas? Para analizar esta clase, en primer término vamos a leer la Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos o de Hechos de los Apóstoles, y nos vamos a centrar en el capítulo 2, que habla acerca del día de Pentecostés. Y también vamos a utilizar el libro Jesús el Cristo, escrito por uno de los apóstoles de los últimos días, uno de los profetas de los últimos días, llamado James Talmage, y también vamos a utilizar la guía de estudio para las escrituras. Pero sin más demoras, vamos a leer específicamente entonces en el capítulo 2 de Hechos, los versículos del 1 en adelante, y nos vamos a centrar en lo que es el día de Pentecostés o las manifestaciones del Espíritu Santo. Empieza diciendo lo siguiente: y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí tenemos algo: hablaban en lenguas, hablaban en otras lenguas. Lo que hoy vamos a analizar, una de las preguntas que teníamos era: ¿qué significa el don de lenguas? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de Libia que están cerca de Cirene, y visitantes romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces, había algo, sentían algo, estaban experimentando algo, pero no lo entendían. Entonces se preguntaban entre ellos. Y es interesante porque en el 13 dice: pero otros, burlándose, decían: están borrachos. Entonces, a pesar de las manifestaciones divinas del Espíritu Santo, muchos aprovechaban para burlarse y les decían: están borrachos. Entonces, ahí en el versículo 14 dice: Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, esto que estaba pasando, que prestaran atención a eso, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, ya que es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y menciona la profecía de la profecía de Joel, y dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces les estaba mostrando, les estaba haciendo visible que lo que estaban experimentando era el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó ese Espíritu Santo? Se manifestó a través del don de lenguas. ¿Qué significa el don de lenguas? No significa hablar en lenguas extrañas o solamente conocida por Dios. No. Este don de lenguas significa tener la capacidad dada por el poder de Dios, no por solo nuestro intelecto o nuestra habilidad para hablar, sino dada por el poder de Dios, para poder expresarnos con otras personas de manera clara y sencilla,
de tal manera que tanto el que habla como el que escucha, los dos comprenden con claridad y exactitud las palabras que se están pronunciando. No es verdad que balbuceando cosas estamos recibiendo el don de lenguas. No, muy por el contrario. Cuando hablamos y somos bendecidos con el don de lenguas, las palabras que nosotros pronunciamos son interpretadas adecuada y correctamente por nuestro interlocutor. Entonces, yo no soy muy bueno hablando inglés ni ningún otro idioma, pero si fuera necesario que mis palabras llegaran a otra persona que habla portugués o italiano, a través del don de lenguas, el Espíritu Santo puede hacer el milagro para que lo que yo exprese y lo que la persona interprete sea correcto y que sea específicamente lo que se está hablando, las cosas de Dios. Pero sigamos viendo lo que enseñó a esta multitud que se hallaba reunida. En el versículo 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis, entregado por el determinado consejo y la presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, a quien Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y en el 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había juramentado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, lo que Pedro les estaba enseñando era: Jesucristo vino a la tierra y él era el Hijo de Dios, y ustedes fueron testigos de las maravillas y los milagros que él realizó. Esos milagros los realizaba por la autoridad de Dios, y ustedes fueron testigos, ustedes lo vieron, ¿no? Fueron partícipes de esas cosas. Ahora, a ese Jesús vosotros crucificasteis. Entonces les estaba poniendo la responsabilidad que les correspondía al haber pronunciado esas palabras frente a Pilato: crucificadle, ¿no? Esa misma multitud se hallaba reunida entre ellos, ¿no? Y esas personas, muchos de ellos seguramente, habían sido partícipes del momento de la crucifixión. Entonces Pedro les estaba diciendo, o les estaba remarcando el pecado que habían cometido. A ese Jesús vosotros habéis crucificado. Y sigue diciendo: sepa pues que ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces les dice: aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios lo tomó y lo ha hecho Señor y Cristo, o ungido, enviado. Y a todo esto, en la multitud ocurrió algo, entre las personas que se hallaban escuchando a Pedro y a los otros 11 apóstoles, ¿no? Estaban escuchándolo, y al oír sus palabras ocurrió algo en su interior. Y dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Para recibir el perdón de nuestros pecados, el paso necesario es el bautismo. Un bautismo que debe ser realizado a semejanza del bautismo del Salvador Jesucristo, por alguien que tenga la autoridad de Dios, o el sacerdocio, o el poder de Dios dado a los hombres, y debe ser un bautismo realizado por inmersión. Esto para perdón de los pecados. Pero también Pedro dice:
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? ¿O qué es recibir el Espíritu Santo? Para responder esta pregunta voy a retomar en el texto de Jesús el Cristo, la página 753, habla concretamente sobre se recibe el Espíritu Santo, y lo voy a leer porque me parece interesante compartirlo con ustedes. Leemos que después de su resurrección Jesús sopló sobre sus discípulos y declaró: recibid el Espíritu Santo. Pero también leemos que dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y esto lo encontramos en Juan 20:22 y Lucas 24:49. Leemos además: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto está en Juan 7:39. De modo que se expresó la promesa, el Salvador ya resucitado prometió a sus discípulos: recibiréis el Espíritu Santo. Era una promesa que le había hecho el Salvador, pero el cumplimiento vino después. Así que el Espíritu Santo que Jesús prometió enviar del Padre no vino en persona sino hasta el día de Pentecostés, y las lenguas repartidas de fuego fueron la señal de su venida. Entonces, el hecho de recibir esas lenguas como de fuego que fueron puestas sobre cada uno fue la señal o la manifestación del hecho de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Para comprenderlo voy a leer en el manual del Principio del Evangelio, el capítulo 21, que habla del don del Espíritu Santo. Dice: esto significa que el Espíritu Santo vendrá a nosotros cuando seamos fieles y deseamos la ayuda de ese mensajero celestial. Para ser dignos de recibir la ayuda del Espíritu Santo, debemos tratar anhelosamente de obedecer los mandamientos de Dios y mantener nuestras acciones y nuestros pensamientos puros. Hermanos y hermanas, para recibir el don del Espíritu Santo, primeramente debemos recibir la ordenanza o la ceremonia o el rito sagrado de la imposición de manos, por la cual poseedores autorizados de la autoridad de Dios, personas que tienen el sacerdocio de Dios, imponen sus manos sobre nuestra cabeza y nos confieren el don del Espíritu Santo. Eso es una ceremonia, una ordenanza, pero para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir esa compañía constante, debemos poner nuestra vida en armonía con las cosas del Espíritu para que ese Espíritu nos pueda acompañar. Si nosotros guardamos los mandamientos, nos mantenemos puros, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos, y nos esforzamos sin llegar a la perfección, porque la perfección no es de este mundo, este es un mundo de probación, pero si le demostramos a nuestro Padre Celestial que tenemos deseos sinceros de guardar los mandamientos, Él derramará su Espíritu sobre nosotros y nos ayudará a obtener las promesas que nos son propias. Hermanos y hermanas, para cerrar este video, yo les testifico: si nos esforzamos día a día por guardar los mandamientos, por mantenernos puros, y tanto en nuestras acciones o nuestras obras y en nuestros pensamientos, no solamente seremos merecedores de la compañía constante del Espíritu Santo, sino que también seremos merecedores de las promesas más elevadas de nuestro Padre Celestial, de algún día poder volver a su presencia, presentarnos junto a Él y a nuestro Salvador Jesucristo, limpios de todas nuestras manchas, nuestros errores y nuestros pecados, y dignos también de ser merecedores de vivir con la compañía de nuestros seres queridos y nuestras familias en un estado de gozo y felicidad eternos. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.